Buen día, vamos a presentar nuestra investigación para la predicción de terremotos para la materia de minería de datos. El equipo se conforma por Roberto Gémez Bello e Isaías Ramos Rodríguez. Siguiente. Ok, para comenzar, eh, vamos a ver el porqué de este proyecto, lo que es la introducción. México es un país con una intensa actividad tectónica y una historia sísmica que ha dejado una gran marca. Los desastres de 1985, 2017 o el terremoto de 2010 aquí en la región, pues recuerdan el peligro que está constantemente aquí. Estos eventos no son solo estadísticos, representan consecuencias graves para la seguridad de las personas, pérdidas humanas y daños masivos en infraestructura de todo el país. Tradicionalmente, la sismología se ha centrado en reaccionar ante el desastre o en analizar el pasado. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es si podemos usar la tecnología actual para anticiparnos y pues aquí es donde entra la inteligencia artificial. En este trabajo vemos cómo implementar modelos de aprendizaje automático para prever las magnitudes de los sismos antes de que ocurran. Para trabajar en este proyecto utilizamos una metodología llamada CRISP-DM. Este método nos garantiza un proceso ordenado que va desde entender el problema y limpiar los datos hasta construir los modelos matemáticos y evaluar si realmente funcionan en el mundo real. Siguiente. Ahora vamos a ver el planteamiento del problema. Primero vamos a ver unos casos, unas investigaciones antecedentes. El primero, tenemos el ejemplo de China, que ha utilizado algoritmos basados en árboles de decisión y vecindades para estimar la intensidad de los temblores. En otros lugares se usa el aprendizaje profundo, que son redes complejas capaces de entender el comportamiento del tiempo y el espacio. También hay un estudio muy grande que analizó más de 8.600 artículos científicos en donde los algoritmos de Random Forest y las redes neuronales artificiales resultaron ser los más eficientes para esta tarea. Entonces, por esta razón, pues decidimos elegir esos dos modelos para realizar la investigación. Okay. Siguiente. Entonces, de nuevo, los objetivos del proyecto. Nuestro objetivo general es desarrollar, implementar y comparar dos modelos de regresión, que son el Random Forest y las redes neuronales artificiales, para predecir la magnitud de los sismos en Baja California y la Ciudad de México. Como objetivos específicos tenemos filtrar y estructurar cronológicamente el catálogo del Servicio Sismológico Nacional, que utiliza datos de el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2025 para Baja California y la Ciudad de México. El siguiente objetivo específico es preparar datos de entrada integrando geolocalización y segmentación cíclica temporal. Y el último objetivo es analizar el impacto del volumen de los datos. En el caso de Baja California es un volumen muy grande de datos, miles de datos, mientras que es limitado en Ciudad de México con algunos cientos de datos. Siguiente. Ahora pasamos al marco teórico. Para entender cómo funcionan los modelos,
tenemos que ver estos conceptos básicos sobre la sismología y el proceso de entrenamiento de los modelos. Entonces, para empezar, pues, ¿qué es un terremoto? Los terremotos son una liberación repentina de energía que se acumula cuando las placas tectónicas chocan o se frotan entre sí debajo de la Tierra. En los medios de comunicación es común que se confundan dos términos, pero técnicamente son muy diferentes, la magnitud y la intensidad. La magnitud mide la energía real y absoluta liberada desde el centro del sismo usando la escala de Richter, mientras que la intensidad mide los efectos visuales y el daño causado en la superficie, lo cual se mide con la escala de Mercalli. Nosotros nos vamos a enfocar en predecir la magnitud. Para medir, pues existen dos escalas tradicionales que viene siendo la escala de Richter, en donde los números crecen de forma no lineal, lo que significa que si hay un sismo de magnitud 6, no es un poco más fuerte que uno de 5, sino que exponencialmente libera más energía. Y en el caso de la escala de Mercalli, no se usa matemáticas complejas, sino que es una evaluación cualitativa de 12 niveles en números romanos, que va desde el nivel 1, que nadie sienta, hasta el nivel 12, que es la destrucción total del terreno. ¿Siguiente? Luego tenemos lo que son los algoritmos. El primero viene siendo el Random Forest. Trata de que se crea un bosque de árboles, muchos árboles de decisión, para predecir la magnitud. Estos analizan pedazos de datos al azar. Al final, todos los árboles votan y la predicción más repetida es el resultado final. Eso hace que el modelo sea muy estable y no se aprenda los datos de memoria. Siguiente. En el caso de las redes neuronales artificiales, intentan imitar el comportamiento de un cerebro humano mediante operaciones matemáticas organizadas en capas. Una de entrada para recibir los datos de los sismos, luego capas ocultas para procesar la complejidad y una capa de salida que es la que va a dar la magnitud predecida. La ventaja es que aprenden mediante un proceso que se llama retropropagación, en donde si la red se equivoca en una predicción, el algoritmo viaja hacia atrás, recalculando las conexiones para corregir el error y mejorar en el siguiente intento. Y así hasta que la precisión aumente a un nivel aceptable. Siguiente. Luego tenemos las métricas de desempeño. Para saber matemáticamente cuál de los dos modelos es mejor, se utilizan tres métricas de control. El primero es el error cuadrático medio, o MSE, donde se calcula la distancia entre lo que predijo el modelo y la magnitud real, elevando el resultado al cuadrado para castigar severamente los errores grandes. El siguiente es el RMSE, que saca la raíz cuadrada al valor anterior para que se pueda leer el error en las mismas unidades de la escala sísmica. Y por último, el R al cuadrado, que nos dice qué tanto porcentaje de la realidad logra explicar el modelo. Entre más cercano esté al valor número 1, significa que el modelo es más perfecto. Siguiente. Luego continuamos con la metodología de CRISP-DM. Esta se compone de 6 etapas, que son comprensión del negocio, comprensión de datos, preparación, modelado, evaluación y despliegue. En la comprensión del negocio,
delimitamos las metas predictivas, queremos entender qué es lo que el negocio busca resolver. En la comprensión de datos se busca buscar los datos, diferentes datasets y entender la información que nos dan. En la preparación se realiza una limpieza y transformación de los datos. Si hay datos que tienen registros que tienen campos vacíos, estos se eliminan para que el modelo pueda aprender de manera efectiva. En el modelado se elige el modelo de IA más adecuado para la tarea y se realiza su entrenamiento y prueba. En la evaluación se verifica que el modelo cumpla con los objetivos del negocio. Y por último, el despliegue es integrar el modelo en los sistemas del negocio. Bueno, luego tenemos lo que es el capítulo, el punto número 4, que son materiales y métodos, que aquí se toman lo que son las fases de de la versión anterior, bueno, las 6 fases de lo que es CRISDM, ya se aplican a lo que son el negocio o el proyecto. En dado caso, me voy a pasar a lo que es el documento. Aquí nada más pusimos lo que son las 3 primeras fases, en las cuales pues se utiliza lo que es el estándar de CRISDM para lo que es la utilización y experimentación de lo que es el algoritmo que se va a utilizar Google Colab, que se utiliza un lenguaje de Python número 3 y librerías específicas. La fase número 1, en base al proyecto, pues se toma la estimación de lo que es el la estimación automatizada de la magnitud. Esto permite categorizar la sismicidad o la magnitud de dichos temblores o sismos en un tiempo determinado. La fase 2, pues la comprensión de los datos. Como previamente mi compañero comentó, se utilizó el catálogo sismológico de el SSN de la UNAM. em, Se tomó por periodo de datos de entrenamiento de 2020 a 2024 y vamos a hacer una comparación de los datos de predictivos con los que realmente pasaron, que son los datos de 2025. Aquí en la tabla podemos observar que tuvimos 13.414 datos de entrenamiento en comparación de los datos reales del 2025, que son 2.553, que aquí el dataset es masivo, son unos datos muy grandes y el entrenamiento pues va a ser más eficiente. Hicimos una comparación con unos datos que eran menores, que son los de la Ciudad de México, que son 244 y 29 eventos registrados en 2025, que es un dataset muy limitado. Aquí lo podemos ver en la tabla. Y la preparación de los datos, pues, es de eliminación de datos informativos, eliminación de datos nulos, este, limpieza estructural, que pues con punto en el código se eliminaron las filas incompletas y se segmentaron lo que son las características temporales porque la fecha estaba en línea de caracteres y pues se cambió a hora. Se representa en la fracción horaria del día, esto pues para capturar los ciclos temporales, y la segmentación regional, que nada más se utilizó lo que es este la Ciudad de México y pues Baja California. Los datos de entrada fue la fecha que se dividió en año, mes, hora y día, latitud, longitud y profundidad. Para esto la localización y pues el dato de salida fue la magnitud.
En el paso número 5, pues tenemos lo que son los datos, experimentación y resultados. Yéndonos a lo que es el algoritmo, pues tomó que aquí tenemos las gráficas que se obtuvieron por la configuración de ambos modelos. Aquí podemos observar que las de la Ciudad de México, pues los datos no se acercaron tanto a lo que son los datos reales. Esto en base a lo que es la cantidad de datos de entrenamiento y los datos en comparación, pues fueron muy pocos. Aquí, en un caso contrario, pues podemos tomar como fueron datos más grandes en Baja California, pues tuvieron una precisión del 94% en Random Forest y 93.3% de redes neuronales. Yéndonos para arriba, pues podemos ver que Random Forest tuvo un 61.21% y la precisión de redes neuronales fue del 54.19%. Mm, Pues aquí se tomó la configuración de lo que son los algoritmos. En dado caso de Random Forest, se utilizaron 100 árboles con una aleatoriedad de 42 y esto se puede asegurar la reproducción de la división de los nodos y el procesamiento paralelo. Se trabajó con variables temporales sin transformar y pues los resultados son los que comenté hace unos momentos. En el caso de la configuración de las redes neuronales, pues fue la compilación mediante la MLP Regressor usando una configuración de dos capas ocultas. La primera fue de 100 capas y la segunda fue de 50. Este, también se utilizó la función activación de ReLU, donde la optimización tuvo un límite de convergencias de 2500 eventos. Para este modelo, las variables de entrada pues fueron previamente estandarizadas estadísticamente por el estándar Scalar. Los resultados pues fueron en Baja California, como los datos fueron grandes, pues fue más alto este, que los de la Ciudad de México. En comparación de los resultados, tenemos una diferencia de que en la Ciudad de México la diferencia fue de 7.02 de precisión, tomando la comparación de ambos modelos de IA. Mientras tanto, de Baja California, pues la brecha de diferencia fue muy baja, que fue de 1.32%. Y pues a partir de este comportamiento, pues podemos decir que hay dos puntos muy importantes. El primero es la cantidad de datos que se utilizaron. Por ejemplo, la Ciudad de México fue muy chica a comparación de la de Baja California, por eso los datos fueron diferentes. Y también el algoritmo de Random Forest demuestra una inmunidad al tamaño del conjunto de datos. Al realizar promedios, los resultados de los 100 árboles, se hizo un control de los datos atípicos de la Ciudad de México. En el caso hay una en las gráficas donde pues aquí se toma que no estuvo tan grande los datos atípicos en comparación de lo que es redes neuronales. Aquí podemos decir que la cantidad, bueno, la magnitud real fue de 4 y pues la predictiva fue de 8. Y el punto número 6 sería una conclusión. Para la realización de este proyecto nos permitió pues diseñar y validar un pipeline de minería de datos de predicción de las magnitudes utilizando la metodología de CRISDM en las regiones de México. Esto pues evidencia que el proyecto em, tiene un alcance, un aporte a momento de en base a este trabajo, Tam- pues podemos tomar que el algoritmo o la metodología funcionó, pero nada más utilizando unas regiones muy chicas. Al momento de configurarse de mejor manera, pues puede utilizarse para este, mejores en sí, lo que se puede utilizar con este algoritmo, pues es una mejor, a futuro se puede mejorar para tener los datos de precisión más precisos, valga la redundancia, y pues esto nos ayudó a como
a utilizar una metodología y pues seguir los pasos de cómo funciona la metodología en la minería de datos.